Buenas noches, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Ham Jefferson Bazán Serpa, del área de educación religiosa. Bien, ya vamos en nuestra tercera clase. La semana pasada habíamos tratado el tema de por qué el ser humano es considerado un ser religioso. Y habíamos visto que a lo largo de la historia, el hombre ha intuido la existencia de un ser superior, pues nuestra necesidad de felicidad, de amor, es infinita y solamente puede ser correspondida por alguien infinito. Es como un GPS que está en nuestro corazón, que nos empuja y nos lleva a reconocer de que hay algo superior, un ser inteligente, que a lo largo de la historia se le ha llamado Dios. Es el nombre universal para designar a un ser inteligente. Bien, el día de hoy tenemos otro tema, pero antes de tratar ese tema quiero aclarar un punto importante. Bien, de hecho, en nuestro curso de religión nos vamos a centrar mayormente en el cristianismo. ¿Por qué en el cristianismo? También conoceremos otras religiones de manera general, pero en el cristianismo principalmente porque es la religión que es la base de nuestra cultura occidental. Los derechos de los niños están basados en la fe cristiana, los derechos humanos también, varios temas, los derechos de la mujer, varios temas de nuestra cultura y la concepción del mundo está basado en el fondo por el cristianismo, las revoluciones artísticas, la revolución de la música, etc. Bien, pero hay que entender el cristianismo es la religión. Si dentro de los cristianos existen diferentes denominaciones o iglesias, la más grande es la Iglesia Católica y la que le sigue es la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? También tenemos a los evangélicos, más conocidos como los protestantes. Son ellos los que suelen hacer esta confusión al decir de que ellos son cristianos y los otros son católicos. Ah, tú eres católico, yo soy cristiano, es lo que suelen decir. Y esto genera una confusión. Y no es así. Ellos son cristianos evangélicos. Y eso lo aclara bien Jesús Adrián Romero, un líder evangélico. ¿Sí? En mi caso, yo soy cristiano católico, hay cristianos ortodoxos, hay cristianos anglicanos o presbiterianos, mayormente en Estados Unidos, cristianos adventistas, y etcétera, y podemos encontrar más denominaciones. ¿Qué nos caracteriza a los cristianos? Es la creencia en un Dios trino, que es en lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo es el Dios cristiano? Luego hay otras iglesias que son consideradas sectas. Secta significa separación. Ya no son consideradas cristianas debido a que tienen un error en la creencia de nuestro Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones son considerados sectas, en el sentido que no creen en el Dios cristiano, que siempre es aquello en un Dios uno y trino. Ya voy a explicar eso, no se preocupen. Sigan prestando atención a este tema tan interesante. Bien, entonces el tema de hoy es el credo. El credo se le llama así porque es la primera palabra con la cual inicia esta aclamación. Creo en Dios Padre Todopoderoso. En latín sería credo in unum Deum, por eso es la palabra credo, que está en latín, que significa creo. ¿Sí? El credo resume la fe principalmente católica, ¿no? Que es la raíz de todas las fe, de la cual derivan las otras iglesias, solamente que han rechazado algunos aspectos. ¿Sí? Bien, entonces, si quieres saber sobre la fe católica principalmente, no lo que te dicen otros, ¿sí? Sobre lo que creen los católicos, en verdad, pues te invito a que veas lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está toda nuestra fe, escrita, explicada, etc. Lo que creemos, con fundamento bíblico incluso.
Ahora, como este es un lenguaje un poco difícil de entender, te recomiendo el Yucat, si es de catecismo para jóvenes, ¿sí? El Yucat es el catecismo para jóvenes, también está en PDF. Si te interesa, yo te lo puedo enviar, me lo pides a mí, me escribes y te lo envío en PDF, ¿sí? Bien. Ahora, el credo es el resumen de nuestra fe, de la fe católica y ortodoxa principalmente, ¿no? Rezamos el mismo credo, ¿sí? Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Dios, es Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. O sea, reconocemos de que Dios es creador de todo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Aquí habla de Jesús como Hijo de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, fue obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Sí, nació de mujer, como dice San Pablo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hablamos de la crucifixión, muerte y resurrección. Descendió a los infiernos, él bajó a los infiernos, ¿sí? También a anunciar esta buena nueva, ya que antes de Cristo nadie podía entrar al cielo, ¿sí? Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde día va de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, ¿sí? La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El credo es una aclamación, se le llama a este credo, que es cortito, al credo de los apóstoles, porque viene directamente de ellos, de las enseñanzas directas de los apóstoles. Ya de los primeros cristianos lo recitaban antes de ser bautizados. Y si analizamos el credo, pues se divide en estas partes. La primera parte que nos habla de Dios Padre, luego nos habla de Jesucristo, pero no deja claro si es Dios o no, y menciona al Espíritu Santo. Entonces, como que fue hecho por cristianos que tenían claro lo que significaba nuestra fe después de una catequesis, lo recitaban y sabían lo que decían en cada parte. Pero a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, algunas enseñanzas se fueron olvidando, ya cuando ya no existían los apóstoles, y empezaron a surgir algunas confusiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, surgió en los años 300 después de Cristo un sacerdote llamado Arrio, que empezó a predicar que Jesucristo no era Dios, era diferente del Padre, lo cual creó una confusión enorme dentro de la iglesia, para lo cual el Papa de aquel tiempo convoca a los obispos de todo el mundo que existían en aquel tiempo, en el mundo conocido de aquel tiempo, y se reunieron todos los obispos en Constantinopla, ¿sí? Ahora, una ciudad antigua, ¿no? Que ahora todas esas ciudades que voy a mencionar están por Turquía mayormente. Esa reunión de obispos se le conoce con el nombre de sínodo. Si escuchan alguna vez el sínodo de los obispos o un concilio, la palabra concilio ya significa reunión de obispos con el Papa. Y entonces se reunieron para debatir este tema, ¿no? Para confrontar lo que enseñaron los apóstoles a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, y explicar si Jesucristo es Dios o no. Alguien que debatía mucho con Arrio fue un santo, San Agustín, que justamente el sábado se va a celebrar el día de su conversión. Sí, este santo afirmaba que Jesús es Dios y esa es una doctrina que siempre enseñaron los apóstoles. Entonces por eso debatía mucho con Arrio. Bien, debido a esta herejía, una vez que los obispos se reunieron, aclararon las cosas, declararon el arrianismo, que eran los discípulos de este sacerdote, como una herejía. O sea, no es verdad lo que Arrio decía. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego surgió otra herejía por otro sacerdote que empezaba a decir de que el Espíritu Santo simplemente es la fuerza de Dios, mas no es Dios. Para lo cual se reunieron otra vez los obispos en un concilio en la ciudad de Nicea para aclarar este tema, ¿no? Una vez que lo aclararon, sí afirmaron nuevamente que el Espíritu Santo sí es Dios.
¿sí? Y esta secta, perdón, esta prédica también la declararon herética. Entonces, debido a estos dos concilios, este credo que conocemos fue reformulado, mejor dicho, fue especificado, ¿sí? Se le dio algunos añadidos para especificarlos más y no caer en el error, ¿sí? Bien, luego regreso a esto. Entonces nació lo que es el credo niceno-constantinopolitano. El nombre lo recibe debido a estos dos concilios, ¿no? Es el mismo credo, ¿sí? La diferencia es que está más específico, ¿no? Dice, creo en un solo Dios. Habla de un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo lo visible y lo invisible. O sea, lo que se ve y no se ve. Ahora, con Jesucristo también se aclaró más. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, aquí aclara que es Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. Engendrado quiere decir salido de Él, no creado. ¿Sí? Porque Dios nunca puede ser creado. Por eso es infinito. Si fuera creado, entonces no sería Dios. Por eso no tiene sentido cuando uno me pregunta, ¿y quién creó a Dios? Porque si fuese un ser creado no sería Dios. Dios es infinito, no tiene principio ni fin. Está en otra dimensión. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. O sea, tomó carne de María la Virgen y se hizo hombre. Vemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y bueno, toda la historia que esto ya lo saben. ¿Sí? Y del Espíritu Santo, ¿qué dice? Sí, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces también aclara que el Espíritu Santo es Dios, que recibe una misma adoración y gloria. ¿A quién se le adora? Solamente a Dios. ¿Sí? Bueno, aquí especifica, creo en la Iglesia, que es una Santa Católica Apostólica. Esto hay que tenerlo claro. El nombre de la Iglesia no es católica. Y si te digo, la Iglesia Católica no es porque sea su nombre, sino es lo que es la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo es una. Es santa, ¿sí? Porque su fundador es santo, aunque sus miembros seamos pecadores. Es católica, católica es universal en latín. O sea, al decir Iglesia Católica estamos diciendo la Iglesia universal, la Iglesia de todos. Y apostólica porque viene desde los apóstoles, el credo fue desde los apóstoles. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Por qué habla de un solo bautismo? Porque mayormente los herejes se suelen bautizar nuevamente diciendo que el bautismo católico no es válido. Bien, esto también nos menciona la esencia del Dios cristiano. El Dios cristiano, esta es una verdad de fe. No la podemos entender en totalidad porque estamos hablando de Dios y Dios sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra razón. Eso es un don que Dios te va a dar para que tú puedas aceptar esta verdad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas que conforman un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Sí, ahora tu cabeza hizo pum, seguro. Sí, esto es algo rayado, pero estamos hablando de Dios. Por tanto, vemos que nuestro Dios, el Dios cristiano, no es un Dios solitario. Es un Dios que es comunidad de tres personas. Por eso es que al crearnos a imagen y semejanza, el ser humano por naturaleza crea comunidades, crea sociedad. ¿Sí? No podemos estar solos. Nuestro Dios no es solitario, nuestro Dios es comunidad, conformado por tres personas diferentes, ¿sí? Pero que trabajan en conjunto a la vez. Por eso cuando rezamos nos persignamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, anunciamos a la Santísima Trinidad.
La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, es el que se encarnó. Él es el que se hizo hombre, no el Padre, tampoco el Espíritu Santo. Sí, el Hijo es el que se encarnó y asumió nuestra naturaleza humana. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita, por si acaso, es una persona que se presenta en forma de paloma, o a veces en llamas de fuego, a veces como un viento fuerte. Al Padre sí no lo hemos visto, pero Jesús dice bien claro, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Este es el Dios cristiano. Un Dios que es tres personas, un Dios que es comunidad. ¿Y qué es lo grande de esto? Esta segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, al hacerse hombre y asumir nuestra naturaleza humana y pecadora, ha hecho que nosotros nos elevemos. Por tanto, la naturaleza humana ha sido elevada al nivel de Dios. En Jesucristo nos unimos a la esencia de Dios. Al hacernos uno con Cristo, aceptando a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, nos unimos a la Santísima Trinidad. Somos uno con el Padre y el Hijo. Por eso es que Jesús lo dice, ¿no? El Padre y yo somos uno. Y dice, quien me acepte, vendremos y haremos morada en él. Se refiere al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? El primer tema que tratamos es que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, está el Dios total en nosotros. Somos templo de Dios, por tanto. Este es el mensaje cristiano. ¿Sí? Esta es la esencia del credo, de la creencia cristiana. En esto que he hablado de Dios Trino creen todos los cristianos, ya sean evangélicos, anglicanos, católicos, ¿sí? Creemos en esto. En el caso de las sectas, no aceptan esta verdad de Dios Trino, sino que hacen diferencia como Arrio, diciendo que Jesús no es Dios, es diferente que el Padre, etc. Y el Espíritu Santo lo consideran como una fuerza. No, pero el cristiano cree en un Dios Trino. Es un misterio de fe, es un dogma de fe, es decir, es una verdad revelada. Y lo podemos ver en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia habla del Padre como una persona, el Hijo se identifica como una persona diferente al Padre, y hablan de un Paráclito que va a venir. Incluso cuando dice el Espíritu Santo y yo, hemos visto, lo dice Santiago, el apóstol, habla del Espíritu Santo como una persona. ¿Sí? Y entonces el credo nos menciona la esencia, o mejor dicho, lo que hace cada persona, la acción de cada persona de la Santísima Trinidad. En el inicio habla de Dios Padre. A él se le considera la creación. Pero también en la creación estuvo el Hijo y el Espíritu Santo. Lo podemos ver al inicio. Dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Abre el Génesis y lo vas a poder ver ahí. De Dios creó todo a través de la palabra, ¿no? Hágase, 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 decía, hágase la luz, hágase la tierra, etc. A través de la palabra, y lo dice el Evangelio de San Juan, o el Evangelio de Juan, dice, hablaba de la palabra que estaba junto al Padre, y la palabra era Dios, y todo fue creado por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra? Sí, Jesús. Esta segunda parte habla de Jesús específicamente, ¿sí? De su obra redentora. Él se le atribuye lo que es la redención, la salvación, en lo cual también estuvo involucrado Dios Padre y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dador de vida, ¿qué quiere decir? Aquel que da vida, aquel que santifica, aquel que nos renueva, aquel que nos hace hombres nuevos. ¿Sí? Y bien claro, dice, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esta es la base de nuestra fe cristiana. Y este es el segundo tema. Espero te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, ¿sí? Escríbeme. Tienes el Google Classroom para escribirme cualquier duda, ¿sí? Y si me vas a escribir por el WhatsApp, por favor que sea solamente los jueves. O me dejas tu mensaje y ya lo responderé cuando tenga tiempo. Pero de preferencia Google Classroom yo lo puedo utilizar en cualquier momento. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice nuestra fe?
¿sí? Lo dice esto el Yucat. Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica, se encuentran en la oración del credo. El credo es lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta ¿qué es lo que creen ustedes católicos?, podemos contestarle con todo lo que rezamos en el credo. Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. O sea, ¿qué creemos los católicos? Ahí tienes el credo. Bien, chicos, espero pues les haya ayudado esta clase. Cualquier duda, ya saben, no duden en consultarme. Les voy a dar una ficha, ¿sí? Léanla, desarrollenla, ¿sí? Está compuesta de bastantes ejercicios y un texto. Con ayuda de esta clase y con la ficha vas a elaborar un mapa conceptual en tu cuaderno y esa foto me la vas a enviar. ¿Sí? Recuerda que tu tarea puedes presentarlo en el lapso de una semana, ¿sí? Hasta el jueves de la otra semana. Repito, es elaborar un mapa conceptual con ayuda de esta clase y con la ficha que te voy a enviar. Sin más, me despido. Muchas bendiciones.